Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Esta noche vamos a hablar del tema que tiene a toda la ciudadanía pendiente de a ver qué sucede. Estamos hablando de Citrams y por eso está con nosotros el señor viceministro de Transporte, Nelson García. Bienvenido, viceministro. Buenas noches, Luis, gracias por la invitación. Vamos a ver, el Citrams es un proyecto que ya tiene cerca de año y medio, entiendo, de avanzar. Precisamente estaba cumpliendo el día 12 de mayo, 2 años. 2 años. 2 años de movilizar usuarios del transporte. En 2 años se han movilizado un total más o menos como de 20 millones de usos, 20 millones de personas lo han utilizado en 2 años. ¿Cuánta gente tiene ya la tarjeta, viceministro? Bueno, realmente hay más o menos 521,000 personas. Porque ese es el dato de quizás más fiel, ¿verdad? De cuánta gente realmente accede. Sí, no solo tiene la tarjeta, sino que la tarjeta tiene cierto nivel de saldo. Entonces son 521,000 personas que tienen su tarjeta, ¿verdad? Algunas la ocupan de forma muy frecuente y otras de forma, dijéramos, fines de semana, pero siempre se utiliza, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios que le ha aportado Citrams a esa masa de ciudadanos que se transporta todos los días entre Soyapango, mejor dicho, toda la zona oriente del Gran San Salvador y la ciudad capital? Bueno, yo creo que es importante un poco contextualizar lo que es el Citran. El Citran es un sistema de transporte moderno que fue implementado inicialmente en Brasil, en Curitiba, ¿verdad? Posteriormente se fue ampliando a otras ciudades de Brasil y a otras ciudades de Sudamérica. Colombia apareció Transmilenio como uno de los proyectos en BRT, ¿verdad? Que es el Citran, dijéramos, de Colombia, allá se llama Transmilenio, y uno de los proyectos que desde un inicio expresó un gran beneficio. ¿Por qué? Porque era una utilización de los espacios públicos, ¿verdad? De tal manera que en una carretera, en una vialidad que puede ser utilizada por 100 vehículos, en un solo bus pueden ir 100 personas. Entonces, Curitiba y otras ciudades de Brasil lo demostraron, Transmilenio en Colombia lo demostró, posteriormente se fue ampliando en Europa, en Francia, podemos ver, hoy veía un tuit del embajador. Del embajador, sí, lo vi. Dijéramos, expresándonos que en Francia son, dijéramos, funcionales los carriles segregados, los BRT. México tiene BRT, ¿verdad? En Insurgentes, en diferentes arterias de México funciona bastante bien. Bueno, el país, digamos, más cerca nuestro, Guatemala, tiene también BRT y todos tienen un carril segregado, un carril exclusivo. ¿Por qué? Porque este sistema BRT, que es en sus siglas en inglés, Bus de Tránsito Rápido, ¿verdad?, se caracteriza precisamente por la rapidez. O sea, por eso es que los carriles segregados son un componente fundamental de un BRT, porque eso le permite velocidad al sistema. Además, son sistemas que no solo tienen rapidez, sino que también gozan de un acceso controlado a través de una estación con un sistema de recaudo electrónico, lo cual permite que los ciudadanos, en vez de estar pagando una tarifa al motorista o un cobrador, pues con su tarjeta solo ingresan y se sientan en la unidad. Además de eso, el sistema tiene, digamos, dentro de su estructura, buses de alta capacidad, esto que se llaman buses articulados. En Brasil hay biarticulados que tienen hasta 3 cuerpos, y eso permite movilizar grandes cantidades de personas de forma mucho más rápida, de forma mucho más segura, ¿verdad? Y la característica que son sistemas totalmente inclusivos, o sea, son sistemas para el 100% de los ciudadanos y ciudadanas de un lugar determinado. Entonces, en este sentido, nuestro BRT, que es el Citran,
tiene esas características, o sea, tiene un carril segregado que le da rapidez, tiene estaciones y terminal para accesos controlados con la rapidez, es accesible, es seguro. Hasta este día no ha habido delito en un bus del Citran ni en las estaciones, no ha habido ningún homicidio, ¿verdad? Entonces, se ha demostrado en 2 años, con 20 millones de personas que se han movilizado, que ciertamente es un sistema que dignifica al usuario del transporte. Quiero decir, lo he expresado, de las inversiones más importantes que puede hacer un gobierno es las inversiones en el sistema de transporte. O sea, es un sistema que permite, dijéramos, equidad social, porque no solo el que tiene vehículo tiene derecho a llegar temprano a su trabajo, también el que tiene bus, y eso es lo que logra, dijéramos en este caso, el BRT, ¿verdad? Que son inversiones que favorecen, dijéramos, a la mayoría de la población. O sea, ahora, viceministro, la necesidad de este transporte o de cambiar lo que teníamos de transporte, esto viene desde hace décadas. Bueno, realmente yo te quiero decir, en el caso de El Salvador, el BRT, ¿verdad?, que posteriormente tomó el nombre de Citran, anteriormente se llamaba Transmetro, fue, dijéramos, las primeras ideas se dieron en el año de 1994 con el estudio de Plamatur que se hizo en San Salvador. Pero la incapacidad de los gobiernos de Arena, estando 20 años en el gobierno, un proyecto desde 1994, no fueron capaces de implementarlo, o sea, fueron incapaces. Arena fue incapaz de montar un proyecto de modernización del transporte. Nosotros en 8 años hemos logrado no solo implementar el proyecto, sino lograr la unificación de la mayoría del sector transporte, de los empresarios y empresarias alrededor de estos proyectos. Yo creo que eso es muy importante porque ha permitido tener una perspectiva diferente al empresario y a la empresaria de que el transporte puede ser mucho mejor. Y lo fundamental del transporte es mejorar el servicio, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Quiero decirte que el BRT tiene la característica que es amigable con el medio ambiente. Los buses BRT nuestros tienen motor Euro 3, utilizan un diésel de 500 partículas de azufre por millón. El resto de unidades utiliza un azufre con 5,000 partículas de azufre por millón. Y los buses que estaban por venir o que están por venir ocupan el 50 partículas de azufre por millón. O sea, de 5,000 a 50 podemos ver que el impacto en el medio ambiente, el impacto en la salud de las personas es realmente muy beneficioso. Entonces, el sistema tiene esos elementos y precisamente por eso es que los que utilizan el Citran lo han experimentado, lo quieren, ¿verdad? Hablan bien de él y lo utilizan, ¿verdad? Y deben de seguirlo utilizando porque el Citran va a seguir funcionando. La ministra de Medio Ambiente decía que además es un compromiso de país asumido en este acuerdo de París y un compromiso que la Asamblea Legislativa aprobó unánimemente, es decir, todos los partidos políticos en la Asamblea apoyaron la creación de un sistema que transformara el transporte que teníamos hasta hace 8 años. Bueno, recientemente me mandaban todos los compromisos para que yo estableciera como un cronograma de cumplimiento. Yo le decía, en los próximos 4 o 5 meses se concluye la primera etapa con la avenida de los 171 bus que va a permitir que todo el transporte urbano de Ilopango y Soyapango, en su gran mayoría, llegue nada más hasta la terminal de integración de Soyapango y a la terminal de Oriente. Eso le iba a preguntar, ¿la terminal de Oriente cuándo termina de construirse? Nosotros esperamos que termine su construcción por julio, ¿verdad? Que es lo que habíamos acordado, el último acuerdo con los empresarios a partir que tienen ya todos los permisos de construcción y que pudiera empezar a funcionar precisamente o a finales de julio, principios de agosto. Y eso nos daba la perspectiva de que no solo despejábamos de transporte colectivo el Boulevard del Ejército, porque ya no iban a entrar las unidades de Oriente, que son 670, sino que también las unidades de Ilopango y de Soyapango, que suman más o menos como 46 rutas, y en ambas rutas más o menos suman alrededor de 1.200 unidades, ya no iban a pasar por el Boulevard del Ejército. Eso iba a permitir que los carriles, dijéramos, adyacentes al Citran fueran utilizados exclusivamente por los vehículos particulares. O sea, el proyecto del Citran es para el 100% de los, dijéramos, pobladores, de los ciudadanos de Ilopango y Soyapango.
pero en su primer momento los primeros beneficiados de forma directa es los usuarios del transporte colectivo. En la medida en que se desarrolla y se cumpla la primera etapa, entonces iba a ser así. Claro, hoy tenemos ya en incertidumbre la construcción de la estación central, que le iba a construir la empresa privada, hubo una firma de convenio del ministro de Obras Públicas con Plaza Mundo, Plaza Soyapán, Walmart, porque ellos le iban a construir una inversión de 5 millones. La estación de Salvador del Mundo, gracias a Dios, se ha terminado. Esperamos que el día lunes empecemos a trabajar con ella. Esa es buena noticia. Bueno, empecemos a trabajar. Eso va a permitir que los ciudadanos que utilizan el Citran desde Salvador del Mundo, en la tarde fundamentalmente, si llueve ya no se mojen, tengan un lugar donde abordar, etcétera, etcétera. Creo que eso es importante, y esto, con la avenida de los 171 unidades, iba a concluir la primera etapa. Bueno, la va a concluir. Nosotros tenemos confianza de que así va a ser, porque el Citran va a seguir funcionando. Y nos ponía en perspectiva que ya tenemos los estudios de prefactibilidad para la segunda etapa. Viceministro, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos ya acerca de esta decisión, esta medida cautelar que ha impuesto la Sala de lo Constitucional. Una pausa, venimos con más. Gracias. Bueno, seguimos conversando esta noche con el señor viceministro de Transporte. Esta mañana el presidente de la República, acompañado de todo el equipo que tiene que ver con transporte, con el tránsito, dieron una conferencia de prensa con un pronunciamiento claro sobre la decisión de la Sala de lo Constitucional. Veámoslo y luego lo comentamos, viceministro. Defender el Citran porque es parte de resolver uno de los problemas graves que tiene el país. Demandar una demanda jurídica de revocatoria de la medida cautelar que presentamos el día martes a la sala, y esperamos que esa revocatoria pueda ser estudiada, pueda ser analizada, partiendo de la situación que se ha creado en el país. Hay miles y miles de salvadoreños que están inconformes con esta decisión, porque creen que no es equitativa, no es beneficiar a todos aquellos que hacen uso del transporte. Porque es un sistema, el único sistema de la historia del transporte público donde nunca hubo un homicidio hasta hoy, donde nunca hubo un asalto hasta hoy, donde nunca hubo un acto de violencia en contra de una persona con discapacidad, donde nunca hubo un acto de violencia en contra de una mujer. Eso es lo que hemos asegurado con el Citran. Eso es lo que no se debe malograr. Viceministro, ahí veíamos la posición del presidente de la República, el ministro de Obras Públicas. ¿Qué advierten ustedes que hay detrás de una decisión como esta? Porque entiendo que es algo transitorio, es algo temporal, porque el fallo sobre la constitucionalidad o no del Citran, no se han dado señales sobre eso. Es más, en 2 ocasiones anteriores la sala ha fallado contra una medida como esta. ¿Por qué ahora simplemente una medida a juicio suyo? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante expresar que este tipo de medida cautelar, Luis, afecta directamente a la población, a los usuarios del transporte público de pasajeros. O sea, en este caso los que utilizan el Citran, que más o menos son alrededor de 45,000 personas que lo utilizan al día. O sea, esa medida cautelar va precisamente contra ellos.
Hoy leía por la tarde a uno de los magistrados decir que pues si hay lentitud y hay congestión de tráfico, la debemos de sufrir todos. Pero eso no es un argumento jurídico. Hoy por hoy, algunos no logran asimilar que estas 45,000 personas que utilizan el Citran salen un poco más tarde de su casa, llegan siempre temprano a su trabajo. Cuando salen de su trabajo llegan más temprano que antes, que no existía el Citran. Y algunos dicen, bueno, yo teniendo vehículo, pues llego más tarde que el que ve en bus, y lo ve así como que no fuera un ser humano. Y precisamente me quiero referir en esta medida cautelar al argumento del presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que se opuso a la medida cautelar. O sea, hubo división en la sala respecto a esta decisión. Primero por los aspectos que decía, o sea, en agosto del 2015 los mismos magistrados dijeron que no procedía la medida cautelar y hicieron un argumento jurídico. En enero de este año volvieron a expresar que la medida cautelar no procedía y explicaron jurídicamente por qué. Pero extrañamente, hoy en mayo, aplican la medida cautelar, o sea, eso genera pues cierta incertidumbre y uno pregunta, ¿y por qué no resolvieron de una vez? 2 años. ¿Por qué no se resuelve de una vez diciendo que es legal? Nosotros estamos convencidos porque nuestro actuar ha sido dentro del marco de la ley y la Constitución. ¿Por qué no han dicho es legal? O si tienen argumentos para decir que es ilegal, hubieran dicho que es ilegal. Pero nos dejan en una situación bastante difícil. Y yo quiero rescatar el voto razonado del presidente de la Sala, porque dice, en su entender, dice que esta medida cautelar no ha ponderado a las personas que utilizan el sistema de transporte. Y dice que las personas de los vehículos tienen alternativas porque pueden ocupar vías paralelas o alternas al Citran, no así los que utilizan el transporte colectivo porque están obligados a utilizar los buses. Por lo tanto, dice de que realmente no es que esté en peligro o se esté vulnerando el interés de la mayoría. La mayoría de este país utiliza el transporte colectivo, o sea, utiliza los buses. El 80% de salvadoreños utilizan los buses. El 20% tiene vehículos. Bueno, y es muy fácil, o sea, tenemos en nuestro parque vehicular 1.035.000 vehículos, pero tenemos 6 millones de habitantes. O sea, no todos tienen vehículos, la mayoría, ¿quiénes son? El 1.035.000 o los 6 millones, o el restante 5 millones. O sea, son muchos más los que no tienen vehículos. Son muchos más los que utilizan el transporte colectivo. Por supuesto, eso indica que la mayoría de las personas utiliza el transporte colectivo. Y en el Citran no es la excepción. Entonces, en este sentido, quiero decir que rescatando esa posición del presidente de la Sala, que dice que es una medida que realmente no expresa que beneficia a la mayoría. Ahora, el presidente de la República recusó a los magistrados actuales. Por supuesto, en enero, ¿verdad?, cuando la Sala le pide un informe al presidente sobre la demanda, en ese informe los magistrados involucran el artículo 41 y 43 de la Ley de Transporte, le solicita un informe a la Asamblea sobre que se pronuncien sobre la constitucionalidad de esos artículos, porque esos artículos son los que nos dieron la base legal para establecer un carril segregado. Y te lo leo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Dice artículo 41 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su inciso 3. Dice, podrán establecerse vías o carriles para uso exclusivo de determinado tipo de vehículo
de conformidad a estudios técnicos realizados o avalados por la Unidad de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte. O sea, nosotros cuando definimos el carril segregado hicimos, dijéramos, uso del artículo 41 de la ley. Y entiendo que se había hecho uso de ese artículo anteriormente. Anteriormente otros viceministros ya habían creado carriles exclusivos, pero sin barreras físicas y no se respetaban. Pero te quiero decir que cuando se pide ese informe, viene y Secretaría Jurídica de la Presidencia contesta a la sala y le dice, mire, fíjese que lo que usted me está pidiendo no es lo que los demandantes han pedido, porque los demandantes habían o objetaron el artículo 5 del reglamento y otros incisos de otros artículos del Reglamento General de Transporte. Entonces prácticamente los magistrados plantearon una nueva demanda de oficio y los abogados consideran que ese tiene un vicio, ¿verdad?, de nulidad. Entonces viene y le dice, y en la respuesta le dice, mire, eso tiene un vicio de nulidad y por lo tanto pedimos que se anule este juicio, se declare constitucional, que se recusen los actuales magistrados porque expresan una actitud parcial. Eso fue lo que dijeron en enero. La contestación, y en ese mismo enero, ¿verdad?, ellos habían, en la solicitud de informe al presidente, habían rechazado la medida cautelar. Y hoy, en mayo, dan respuesta a lo que el informe del presidente y de una vez dicen, miren, vamos a tramitar nuestra recusación, pero vamos a establecer la medida cautelar. O sea, nos vamos, pero dejamos aquí esto. Y le dan trámite, llaman a los 4 magistrados suplentes para que conozcan el trámite de recusación y ponen la medida cautelar. Entonces, por supuesto, nos preguntan, mire, ¿y qué hay de todo esto? ¿Verdad? Yo quiero decir, el proyecto Citran es un proyecto que fue atacado desde un inicio. Y yo decía en la mañana que fue sometido a duras críticas y me atreví a decir que hasta sometido a un terrorismo mediático, tratando de desinformar a los ciudadanos, tratando de cambiar la opinión pública a través de mentiras. Hoy tenemos otra ola de eso. Estamos viendo los medios, estos medios impresos, con sendas publicaciones en esa misma línea. Bueno, el día de ayer decía, uno de los medios decía, le quitan los privilegios al Citran. O sea, ¿por qué no dicen que los ciudadanos que utilizan el Citran ya no van a llegar temprano, que van a llegar tarde porque ya no tienen carril segregado? Pero bueno, entonces fue sometido a eso. Por supuesto, es evidente que quien desarrolló toda esta campaña fue el Partido Arena. El mismo demandante, ¿verdad?, principal en esto, hacía acusaciones, ¿verdad?, y se veía con varios diputados de Arena y esta fotografía te puede indicar de que es así. Este es el principal demandante, Juan Pablo Álvarez. ¿Con quién está allí? ¿Con quién está allí? El diputado Vargas. Con el diputado Vargas, este mismo. ¿Con quién lo ves ahí? Esta foto es más reciente. Aquí está él y aquí está otro personaje. Es el supuesto candidato de Arena. Bueno, no sé, él dicen que es precandidato a la alcaldía de Soyapango, de Arena. Entonces, cuando uno revisa todo eso tenemos la imagen y escucha las opiniones de los diputados de Arena, bueno, el alcalde de Santa Tecla recientemente, del diputado Reyes, de los 2 diputados Reyes, David Reyes, Carlos Reyes, de Norman Quijano respecto a este tema, ¿verdad? Entonces, contentos porque hoy los ciudadanos ya no van a llegar temprano a su casa, porque el Citran, después de una gran batalla, consideran de que hoy sí lo han bloqueado de verdad. Entonces, cuando uno pregunta, mire, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, detrás de todo esto lo que ha habido es ataques al Citran de parte de Arena. Ya expresábamos cuál era el principal, dijéramos, demandante.
Y no solo eso, sino que también por diferentes medios en la campaña electoral pasada se han de recordar que fue un ataque bastante cruel, ¿verdad? Entonces, pero al final hay algo que es importante y es que los ciudadanos que lo utilizan saben que el sistema es totalmente diferente. Entonces, por tu pregunta, ¿qué hay detrás de eso? Pues se dice una cantidad de especulaciones sobre esto. Lo que sí está claro es que hay dos rechazos de esta medida cautelar por parte de los magistrados. El último, la tercera vez, aceptan, ¿verdad? Eso jurisprudencialmente no sé cómo se pueda ver. El hecho de que ellos mismos cambian una demanda, que el demandante pide otra cosa, ellos incorporan otros elementos y prácticamente otra demanda, son aspectos que los abogados han de entender. Yo, dijéramos, no soy abogado, entiendo algo, pues, pero por supuesto el análisis jurídico habría que hacerlo, precisamente por eso. Y frente a eso, como gobierno no nos hemos quedado de brazos cruzados. Y el presidente de manera inmediata le pidió a Secretaría Jurídica que pusiera un recurso de revocatoria para tratar de que con esta medida cautelar no maten al Citrans. Y entiendo que el Citrans continúa operando y cuando volvamos de la pausa, viceministro, tenemos opiniones ciudadanas que se han mostrado a favor, justamente. Incluso tenemos opiniones de automovilistas que hacen uso del carril, que solidariamente no utilizan el carril segregado. Eso cuando vengamos de una pausa, ¿le parece? Ya venimos con más. Bueno, tenemos más de este tema del Citrans. La ciudadanía se ha pronunciado. Tenemos un sondeo de opinión que hicimos con automovilistas. Veamos. ¿Por qué prefiere viajar aquí y no en el segregado? Primero porque son dos carriles. Aquí hay más facilidad. Si hay un vehículo que ha dado aquí, se tira uno al otro carril. Y si hay en el otro, se tira al otro. En cambio, en el Citrans, si ocasionamos un percance, digamos, ahí nos vamos a quedar a dormir. No vamos a poder saltarnos los zapitos. ¿Cree usted que es Pues eso? sí, que ahorita voy pasando, pero yo siempre uso esta, ahí no me puedo meter yo. ¿verdad? Ahí no se quiere meter usted. No, yo aquí siempre he caminado aquí, ahorita llegando vengo y aquí voy. De todas formas afecta, en todas formas. Mentiras, lo mismo es todo. Siempre lo mismo. más trabazón hay. Más trabazón. Problemas causa eso también. Pues aquí no importa el pensamiento del pueblo, mi hermano, importa los que mandan nada más. Aquí el pueblo queda sobrando siempre. Siento que hace más tráfico ahí. Hace más tráfico irse en el segregado. La verdad es que sí, porque todo el mundo se está yendo por ahí. Así que es mejor venirse por aquí también. Estamos de acuerdo también, ¿va? Que ya este carril prácticamente sería para el público, pues, ¿verdad? Y el Citrans, cada uno sabe cómo maneja su situación, ¿verdad? ¿Por qué se vino en este carril y no en el segregado? De costumbre ya. Costumbre. ¿Cree que hay más congestionamiento en el carril segregado que en este? Pues yo lo siento igual el congestionamiento hasta ahorita y veo que mucha gente opta por esto y no por el carril este. Bueno, viceministro, hemos visto cómo la gente ha mostrado también apoyo y muchos dicen defender el Citrans. Bueno, realmente nosotros desde el día de enero estamos planteando que es importante también que la ciudadanía se manifieste, por supuesto pacíficamente. Creemos en eso. Y también hemos dicho que hay que defender el Citrans, ¿verdad? Y se está defendiendo el Citrans. También es de reconocer que muchos automovilistas esta mañana no utilizaron el carril segregado, ¿verdad? Eso es importante. Claro, hoy tarde colapsó el Boulevard del Ejército. Hoy, dijéramos a la hora pico que nosotros llamamos, nadie podía pasar. Los que iban al carril segregado, hubo una persona que en la desesperación se quiso pasar y quedó trabado ahí. Lo sacaron chineado el carro, ¿verdad? Entonces, creo de que debe haber también conciencia de los ciudadanos. Yo creo que es importante el considerar que todas y todos somos salvadoreños y que todos debemos tener un espacio en este país y que también los usuarios del transporte deben de tener su propio espacio, su propio sistema
con las características que tiene el CITRAN. Por eso es que es importante mantener esa voz expresando que existe desacuerdo en esa medida cautelar que hoy por hoy está afectando ya no solo a los que podían estar en un congestionamiento en el Boulevard del Ejército, sino también a los que hoy están en el carril segregado, tal como dijo ese magistrado. O sea, todos llegamos tarde, si todos vamos con lentitud, pues que sean todos, y no unos sí y otros no, ¿verdad? No, pero la palabra que utilizó, fue que lo sufran todos. Que lo sufran, sí, así lo planteó. Todos por igual. Yo creo que no, ¿verdad? Si nosotros podemos mejorar la calidad de vida de un sector de la población, por supuesto, nuestro interés es mejorar la vida del 100% de los salvadoreños y salvadoreñas. Pero por algo hay que comenzar, y ya hemos comenzado con el tema del transporte colectivo. Por supuesto, nosotros estamos convencidos que la racionalidad, la razón va a prevalecer. Y en esto, en primer lugar, yo creo que es importante un llamado a todos los usuarios del CITRAN, a las personas de Ilopango, Soyapango, San Martín, que sigamos utilizando el CITRAN. El CITRAN no se va a detener, el CITRAN va a continuar. Hemos tenido reunión hoy en la tarde con la Unión de Empresas, le hemos dicho, y el presidente lo dijo en la mañana, este es un proyecto que beneficia a la gente, lo vamos a defender, estamos con ustedes tratando de que esto avance, y por supuesto eso ha permitido que ya tomemos algunas medidas en el carril segregado y en el Boulevard del Ejército para facilitar eso. ¿Qué medidas son estas, viceministro? Las medidas son, en primer lugar, que el carril segregado no puede ser utilizado por transporte de carga. Listo. Y vehículos de 4 toneladas para arriba no pueden utilizarlo. En segundo lugar, el transporte colectivo de pasajeros seguirá por la ruta que tiene autorizada, que es la calle adyacente del carril segregado. En tercer lugar, los vehículos nacionales del Estado tampoco tienen autorización para pasar por el carril segregado. De tal manera que lo que estamos tratando de garantizar es de mantener, dijéramos, en la medida de lo posible, la velocidad. La verdad es que estas medidas que estoy planteando son las que plantea la misma, dijéramos, medida cautelar, porque nos dice, mire, nos mandata la policía, el viceministerio, a tomar aquellas medidas de forma inmediata que faciliten el uso racional, dice, del carril. Eso es lo que estamos haciendo definiendo cómo se va a utilizar. Pero quiero decir algo, Luis. Los congestionamientos en el área metropolitana de San Salvador no solo son en el Boulevard del Ejército y no tienen que ver con el CITRAN. Ahora, viceministro, hablando de avanzar, hablando de ver hacia adelante, ¿cómo se está desarrollando ya la implementación de la segunda fase? Bueno, yo quiero terminar esta idea, Luis, listo, porque me parece que es importante, porque los ciudadanos lo saben. Todos los ciudadanos que pasan del redondel Integración hacia La Gloria saben que el congestionamiento en la mañana, en la hora pico, muchas veces llega hasta el redondel Integración, 3-4 kilómetros de congestionamiento. Y ahí no hay CITRAN. Los que vienen por el Rancho Navarra, por la calle Comalapa. Llega hasta San Marcos. Bueno, son casi 4 kilómetros de congestionamiento y tampoco hay CITRAN. Los que venimos de Los Chorros, muchas veces para pasar el Poliedro tardamos 25 o 30 minutos en 1 kilómetro y tampoco hay CITRAN. En el Boulevard del Ejército se tardan lo mismo. Los que se tardan menos son los que van en las unidades del transporte colectivo del CITRAN, que son los beneficiarios que hoy llegan temprano, ¿verdad? Entonces, los congestionamientos no solo están vinculados a la construcción de una obra física, sino que están vinculados primero al parque vehicular. Tenemos 1.035.000 vehículos. Demasiado. Segundo, a la forma de conducir, cómo lo hacen los conductores y conductoras en nuestro país, que muchos irrespetan, hacen tercera fila. Bueno, el transporte colectivo para en cualquier lugar, etcétera. Entonces, no es cierto que el congestionamiento en el Boulevard del Ejército se va a resolver con esta medida cautelar. Y hoy en la tarde lo pudimos ver, claro. El día de mañana y estos días lo van a estar viendo los ciudadanos. Yo creo, señores magistrados, que debemos de permitir
que las personas trabajadoras de este país, las personas humildes de este país que utilizan el transporte colectivo y utilicen el Citran, lo sigan utilizando como lo estaban utilizando. Creo que es un avance importante para que todos podamos encontrar una solución de movilidad. Por eso que yo creo de que esa petición de revocar esa medida cautelar, creo que va a tener eco. Creo que va a tener eco porque no solo se han manifestado los habitantes de Soyapango, no solo se han manifestado las organizaciones sociales, sino que también juristas. Yo en la mañana escuchaba a un prestigioso abogado que ha sido a la sala de lo constitucional y ha dicho que fue un error haber hecho eso. Yo creo de que enmendar precisamente es una gran virtud y esa virtud debemos de utilizarla para bien de la gente. Citran segunda etapa. Bueno, Citran segunda etapa, nosotros hemos terminado el estudio de prefactibilidad. Tenemos un cupo de 85 millones que el BID nos ha otorgado para construir la ampliación de Soyapango hacia Ilopango, Santa Lucía, y construir de la 33 hacia Santa Tecla. Creo que eso permitiría tener un carril que une el oriente con el occidente, 26 kilómetros, que permitiría una vía express para todos los que vienen de oriente y van a occidente. Creo que esa es, dijéramos, la gran apuesta. Por supuesto, el Citran es un proyecto, dijéramos, que abarca todo el área metropolitana de San Salvador, es un plan maestro, así le llaman, y así fue diseñado desde hace mucho tiempo, con 7 líneas del Citran que permitían ordenar todo el área metropolitana de San Salvador, como logró hacerlo, en este caso Colombia, lo hizo Brasil, lo hizo México, ¿verdad? Guatemala se está extendiendo el Transmetro, como se llama en Guatemala, y por supuesto los resultados se ven ahí, un transporte seguro, rápido, amigable con el medio ambiente. El mismo embajador de Francia decía que nunca había sido fácil, que siempre la implementación de este tipo de transportes genera algún tipo de inconformidad. La misma construcción, no digamos en ciudades como esta tan hacinadas con tanto vehículo. Bueno, realmente transformar el transporte es difícil y uno se puede preguntar por qué Arena no pudo transformar el transporte en 20 años. Claro, antes que nosotros llegáramos, los amigos se han de recordar que el sector transporte es un sector muy difícil. Había confrontaciones permanentes con el gobierno, paros permanentes. Los ciudadanos se han de recordar de esas historias cuando la gente caminaba, eran mares de gente caminando en la calle porque habían parado el servicio, los empresarios pidiendo más subsidio o más tarifa. Esa era... Y generalmente le torcían el brazo al gobierno. Y al final terminaba subiéndose la tarifa. Esa era el día a día entre el gobierno de Arena y los empresarios y empresarias. En el 2009 nosotros establecimos mecanismos de diálogo y de concertación. Y yo quiero decirte, nosotros conversamos permanentemente con los empresarios de transporte, las empresarias. Tenemos un espacio para dialogar y construir. Eso ha permitido que nuestros amigos ya no conozcan los paros de transporte y que esas miles de personas que caminaban cuando habían esos paros, eso ya no lo vemos. Ese es un avance importante porque hay un nivel de concertación, hay un nivel de diálogo que permite construir soluciones entre el sector y nosotros. Por supuesto, no ha sido fácil. Había que eliminar desconfianzas, etcétera, pero lo hemos logrado. Lo hemos logrado y eso ha permitido que tengamos y que caminemos de la mano con el sector transporte, implementemos proyectos como el Citran. Yo quiero decir, el Citran, los dueños del Citran son los empresarios en su mayoría del área metropolitana de San Salvador. Precisamente ayer se expresaba el presidente de la Unión de Empresas, que es don Miguel Ángel Díaz Castañeda, presidente de la Ruta 30 también, y decía, miren, nos retiramos, claro, después reconsideramos y ahora tenemos confianza, hemos agarrado, dijéramos, fuerzas para darle adelante, continuar y ver que este proyecto va a seguir avanzando, porque es un proyecto de beneficio para la gente, es un proyecto de vida también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues continuamos con el Citran, continuamos trabajando y la gente de las comunidades, los usuarios deben apoyar al Citran, debemos de defender al Citran, debemos unirnos alrededor de este gran proyecto.
Perfecto, viceministro, se nos ha agotado el tiempo. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Luis, y un saludo a todos los amigos y amigas que nos han visto. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Quédense con Gente Ve. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.